buenos días. Estamos a martes 25 de marzo. Nuestra lectura hoy en el recorrido anual de la Palabra de Dios se encuentra en Deuteronomio capítulo 23 al 26 y en Lucas capítulo 11. Meditaremos en Deuteronomio capítulo 24, los versículos 8 y 9. Acompañamos a Eli en la lectura y luego meditamos sobre ella. Deuteronomio capítulo 24 versículos 8 y 9. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. Muchas gracias, Eli. Disciplina en la vida de María. Encontramos aquí una exhortación de la palabra de Dios a que recordemos la disciplina que María recibió del Señor por murmurar contra Moisés. Eso lo encontramos en Números capítulo 12. Es una exhortación parecida a la de Jesús sobre la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot, dijo Jesús. Ambos ejemplos nos sirven a todos como lección espiritual. María era hermana de Moisés y podemos extraer muchas lecciones importantes sobre su vida. Su nombre significa amargura, o también amada, elevada o princesa, y es tal vez el nombre o el significado que más se le adjudica a el nombre de María. Además de ser la primera profetisa mencionada en la Biblia, María se convirtió en una gran líder entre las mujeres israelitas. Sus errores y aciertos nos enseñan muchas cosas para nuestro aprendizaje espiritual. Por eso es que vamos a señalar la importancia de esta mujer, de María, en las Escrituras. Primeramente, María aparece en la escena de la historia bíblica porque cuando era muy joven contribuyó a la salvación de su hermano Moisés de las aguas del río Nilo. La historia está en Éxodo capítulo 2. Después de ese episodio, su nombre solo se vuelve a mencionar en el capítulo 15 de Éxodo, los versículos 20 y 21. Allí la encontraremos guiando a las mujeres de Israel en una gran celebración. Están cantando, alabando, entonando alabanzas al Señor por la victoria contra Faraón y sus ejércitos. Esta libertad de participar en una gran celebración pública demostrada por María y las mujeres israelitas muestra que el pueblo de Dios no seguía la costumbre oriental de excluir a las mujeres de sus derechos civiles. Ser llamada profetisa puede indicar que María había sido coautora junto con su hermano Moisés del cántico, un cántico dirigido a Dios, al Señor, entonado después del Mar Rojo y que lo tenemos en el capítulo 15 de Éxodo, los versículos 1 al 19. Pero ¿qué sucedió con María en Números capítulo 12? Su error fue hacer un mal uso de esa libertad que le había sido concedida. Se asoció con su hermano Aarón en un complot motivado por la envidia contra la autoridad espiritual de Moisés, cuando ellos cuestionaron la legitimidad del matrimonio de Moisés con una mujer etíope. Aarón, figura del Señor Jesucristo, del sumo sacerdocio de Cristo, con la vara que reverdeció después de la rebelión de Coré, no recibe castigo alguno de parte de Dios. Pero María sí. María sufrió la disciplina divina al quedar leprosa durante 7 días. Nos preguntamos si también Dios la responsabiliza a ella por ser
la incitadora en el corazón de Aarón de esa murmuración contra Moisés y contra Dios. Dios la castiga, queda leprosa durante 7 días. Sin embargo, Dios deja claro a Moisés que la imposición de esa disciplina era de naturaleza paternal. Dios quería corregirla porque la amaba y buscaba el bien de ella. ¿Qué lecciones podemos extraer de la experiencia de María? Primero, el peligro de la murmuración y la crítica. La murmuración y la crítica, especialmente contra aquellos a quienes Dios ha puesto en autoridad, pueden tener consecuencias graves. La historia de María advierte sobre el peligro de hablar negativamente y juzgar a otros, especialmente a los líderes que Dios designa. Humildad y reconocimiento de la autoridad divina es otro de las lecciones que nos deja esta situación de María. A pesar de su posición como profetisa, necesitaba reconocer la autoridad de Moisés. Su experiencia subraya la importancia de la humildad y el respeto hacia la autoridad establecida por Dios. Pero también encontramos las consecuencias del orgullo y de la envidia. Es posible que el orgullo y la envidia hayan impulsado a María a cuestionar a Moisés, y su castigo nos recuerda que estos pecados pueden llevar a la caída y al sufrimiento. También nos señala la gravedad del pecado de la difamación. Dios se toma muy en serio la difamación y la calumnia, especialmente cuando se dirige contra sus siervos. Y entonces vemos la intervención de Dios, la justicia divina. La lepra de María fue una manifestación de la justicia divina. Dios no pasa por alto el pecado, incluso cuando lo cometen personas prominentes. También es una lección de misericordia y gracia, porque a pesar de la gravedad de su pecado, Dios mostró misericordia al sanar a María después de 7 días de aislamiento. 7 días en los que todo el pueblo estuvo detenido, sin avanzar en el camino. Y eso nos habla también de cómo afecta nuestro pecado, no solo mi vida personal, sino también la vida del pueblo de Dios al cual pertenezco. Nos encontramos con la intercesión de Moisés. Fue crucial en ese acto de gracia. Claro, Dios defiende su autoridad. Dios no permitió que se cuestionara la autoridad de Moisés, porque Dios mismo se la había otorgado. Por eso tenemos en esto un ejemplo muy claro para nosotros hoy. Cuidado con nuestras palabras. Debemos ser conscientes del poder de nuestras palabras y evitar la murmuración, la crítica y la difamación. Mostrar respeto por la autoridad. Debemos respetar la autoridad establecida por Dios tanto en la iglesia como en la sociedad también. Por nuestros gobernantes que a veces actúan de una forma tan antibíblica y tan corrupta. Sin embargo, somos llamados a orar por ellos y a respetarles, recordando que Dios es quien les pone y les quita del sitio en el que están. Haríamos bien en recordarlo más frecuentemente. Pero también la humildad y el arrepentimiento. Cuando pecamos, debemos humillarnos ante Dios, arrepentirnos y buscar su perdón. Moisés nos da un ejemplo de intercesión y perdón también. Debemos estar prontos a interceder por los demás, a perdonar como Moisés lo hizo por María. Hay un reconocimiento también implícito de la santidad de Dios. La historia nos muestra que la reacción de Dios ante la murmuración de María y Aarón
nos llama a nosotros a reconocer la santidad de Dios y la seriedad con la que se toma el pecado. En resumen, la historia de María nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la humildad, el respeto por la autoridad y el peligro de la murmuración. Nos recuerda que Dios es justo y misericordioso y que debemos buscar su perdón y vivir en obediencia a su voluntad. En Hebreos 12:11 el escritor sagrado afirma que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hoy también las mujeres son una gran bendición en las iglesias cuando desarrollan sus dones y ministerios en dependencia del Señor. Pero tristemente hay algunas que terminan perjudicando la obra cuando quieren interferir con actitudes incorrectas, procurando tomar una autoridad que Dios no les ha dado o buscando manipular al pastor o a los líderes en los equipos en los que participan. No obstante, existen mujeres serias usadas por Dios, las cuales saben respetar la autoridad espiritual del líder de la iglesia. Pablo menciona una de ellas en Romanos 16:1. La historia de María nos enseña que aunque recibamos privilegios del Señor, no debemos colocar nuestra mano en el lugar equivocado y debemos respetar la unción de Dios en la vida de los líderes espirituales, más allá de las afinidades personales o lazos de parentesco que tengamos con esa persona. Cada uno debe permanecer en la tarea para la que fue llamado. Padre amado, gracias te damos por esta tremenda lección que encontramos en la historia de María y que la palabra hoy nos hizo recordar. Oh, que quites de nosotros todo mal pensamiento, toda palabra de murmuración o de crítica incorrecta sobre los siervos que tú levantas para llevar adelante tu obra. Que con humildad y dependencia podamos, Señor, honrarte y someternos a las autoridades que colocas en nuestras vidas. Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana, miércoles. Manteneos bendecibles.